Hoy día vamos a poder revisar lo que son las oportunidades para la mejora en la crianza de los machos de lechería, que es un tema muy relevante para nuestra industria ganadera nacional. Esta oportunidad es cierto que nosotros las vamos a tratar de esta forma durante esta charla, que es organizada por la Corporación de la Carne, que tiene que ver con la importancia de los terneros de lechería para el desarrollo de nuestro mundo ganadero, particularmente en la región de los ríos y los lagos. Vamos a ver también las problemáticas, porque para poder desarrollar finalmente una solución que sea transferible al sector productivo, necesitamos realizar un muy buen diagnóstico para poder acercarnos realmente a las soluciones que los productores puedan utilizarlas en el desarrollo ganadero que ellos quieran participar. Y finalmente, asociado a esta oportunidad, voy a poderles presentar los avances en la línea de investigación que hemos desarrollado en la Facultad de Ciencias Veterinarias, lo cual es investigación aplicada, la que se ha traducido en algunos elementos transferibles y que ya están disponibles incluso comercialmente para el mundo ganadero, y que son las que nosotros le llamamos las oportunidades para mejorar la crianza y la inserción de los machos de lechería de mejor forma en nuestra ganadería nacional. Las características de la ganadería, de la cadena de carne local, ¿cierto? Tiene estas, que ya las conocemos, las hemos discutido, están ampliamente acordadas con el mundo productivo, que son, bueno, una franca disminución de la masa ganadera desde el censo del 2007 hasta más o menos la encuesta del 2015 o 2017, con 2.700.000, 2.800.000 de bovinos. Hay una clara diagnóstico que la baja productividad de los predios lleva a una baja rentabilidad de este negocio ganadero, y obviamente que esa baja rentabilidad genera que los productores realicen muy poca innovación. Hay baja innovación en el sector de carne, a diferencia de lo que ha ocurrido en el sector de leche, propiamente tal, en la industria lechera. Hay un bajo o nulo encadenamiento productivo comercial. Esto hace muy dependiente a los productores de los ciclos de precio, hace muy difícil la planificación en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, los productores enfrentados, se ven enfrentados a tener que tomar precios al final de su ciclo que no necesariamente se condicen con las actividades productivas que ellos han realizado. La industria procesadora y exportadora de carne ha logrado un alto nivel tecnológico, con inversiones de muy alta tecnología, y que hoy día están acreditadas las principales plantas de nuestro país para exportar carne a países muy exigentes desde el punto de vista de inocuidad. O sea, tenemos un potencial importante de exportación debido a las inversiones que han hecho el sector industrial procesador final de nuestra cadena, pero lamentablemente tenemos que ponerle todo el componente de desarrollo productivo inicial. Hay una alta importación de carne, que eso es transversal para toda nuestra industria, nos afecta, y eso es quizás uno de los factores que ha limitado el mayor desarrollo en esta área, y obviamente que la exportación nos da también un aliciente a salir un poco de esta importación de carne en forma tan importante en nuestro país. Hay un aumento del consumo de la carne bovina, eso es positivo, obviamente que a mucho menor nivel que lo que ocurre con las carnes de monogástrico, pero es positivo el aumento a nivel local y también en otros países que están en desarrollo. Y una característica súper importante que hace también el centro de esta charla que hoy día vamos a presentarles es la alta dependencia de los biotipos lecheros en nuestra ganadería. Y eso es particularmente asociado a que la distribución de nuestros bovinos en nuestro país principalmente se ubican en las regiones de los ríos y los lagos. Y estas dos regiones concentran estos bovinos, y particularmente sobre el 50%, un poco más del 50%, corresponden a bovinos lecheros. Bovinos lecheros que en estos números que están ahí son básicamente todas las categorías, no son solamente las vacas, sino que son todas las categorías asociadas a bovinos lecheros. Pero es también interesante que las razas asociadas a estas dos regiones, que son netamente lecheras, tenemos un 50% corresponden a razas francamente de leche, seleccionadas para leche, como son Holstein, algunos, Jersey incipiente, y también una alta proporción, alrededor de un 25% de razas que son overos colorados, overo negro, que son animales doble propósito. O sea, tenemos un pool
genético muy interesante para nuestras regiones lecheras, ¿cierto? Que son la región de los ríos y la región de los lagos, donde vemos que hay una alta proporción de animales bovinos lecheros y además razas que han tenido al doble depósito y a la especialización. Entonces, tenemos una dependencia en la producción de carne que sale de estas regiones donde está el mayor número de bovinos, claramente orientadas a un animal doble depósito y un animal especializado en leche. Es por eso que cuando nosotros nos planteamos la problemática, que es una problemática transversal no solamente a nuestro país, y lo más evidente, ¿cierto? Lo más claro que sale cuando hablamos de términos de lechería es que la consideración de subproductos de la lechería conlleva muchas veces a la eliminación temprana y a la no crianza o disponer de animales que no llevan a un potencial productivo y de carne de calidad en nuestra cadena. Es por eso que cuando nosotros hablamos de la problemática, el diagnóstico que hay que realizar y por qué los machos lechería, siendo tan importantes en nuestra ganadería desde el punto de vista del número, no son tan valorados como nosotros quisiéramos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que esos animales sean valorados, se optimice su incorporación en la cadena de carne y logremos producir con ellos un alto nivel de punto de vista de calidad y obviamente de rentabilidad para cada uno de los labores productivos? Las problemáticas son muy complejas, son muy diversas, ¿cierto? Porque tenemos una etapa del rebaño criancero, del rebaño lechero y la crianza, que es muchas veces donde se corta este ciclo, y un sector recriador y engordero que muchas veces recibe un animal que no tiene las características de calidad para poderlo llevar eficientemente dentro de su proceso. Es por eso que las características son distintas cuando hablamos de esta primera etapa, de este sector lechero, y van a ser también distintas cuando hablamos del sector recreador engordero y finalmente la planta procesadora. Eso no soluciona la crianza que nosotros queremos ver en nuestro macho de lechería para transformar como cadena en un negocio y en una forma importante de desarrollar nuestra ganadería. Hay también otros factores que no tienen que ver solamente con la alimentación y el manejo que yo realice en los campos lecheros, sino que tienen que ver con la baja disponibilidad de infraestructura. La baja disponibilidad de infraestructura para muchos agricultores es un tema, debido a que tienen una tasa, hembras de reemplazo que criar, tienen limitaciones en este sentido, y por lo tanto tener al macho dentro del periodo de crianza artificial es un tema complejo. Ahí también, si lo dejan en el campo y hacen un ciclo hasta la recría o ciclo completo, también empieza a haber una competencia por los recursos forrajeros, por el espacio, por la vaca lechera, que es la unidad de negocio en el rebaño lechero. Por lo tanto, aquí tenemos, estos son los principales, podemos profundizarlo, ¿cierto? Podemos abrirlo un poquito más y saber cuáles son en forma específica, pero aquí hay un dolor importante en nuestra industria que hace que los animales no se críen, no pasen a la siguiente etapa, y si se crían, no necesariamente son de la calidad adecuada para un proceso productivo más eficiente. Además, le sumo a este punto el bajo encadenamiento productivo comercial, lo que lleva también a que estén muy dependientes los ciclos de precio. Entonces, esto hace que falte proyección. Si bien siendo la etapa de crianza bastante más fácil de parametrizar desde el punto de vista nutricional, de manejo, porque es casi una rutina a realizar esto, pero los precios y a qué precio voy a salir el próximo año, los 6 meses siguientes, lleva a que los productores no se arriesguen muchas veces en este proceso y tengamos una alta eliminación y por lo tanto se nos termina la cadena de inmediato. Por el lado de la recría y engorda, hay una amplia variación en los recursos que disponen los agricultores para realizar estas etapas. Aquí es donde yo diría que es menos, hay menos receta, sino más criterio que entregar, porque los productores van disponiendo de distintos recursos, principalmente el uso de la pradera. En nuestras regiones de los ríos y los lagos es el forraje base, obviamente, pero la pradera todos lo sabemos que tiene ciertas limitaciones, ¿cierto? Lo interesante del manejo alimenticio en la primavera es que lo tenemos disponible por 60, 70, 80 días, 90 días en el mejor de los casos, y nos encontramos con un verano que cada día ha sido más complicado, excepto este verano, un invierno que habitualmente es el momento más complejo para la mayoría de los campos, pero sumado el verano se ha ido sumando francamente en 2 o 3 meses muy secos,
que lo único que hacen, en el caso del animal de carne, a diferencia, por ejemplo, del animal de leche, donde hay una movilización de grasa, de reservas corporales para mantener un poco la producción de leche, en el caso del animal de crecimiento, si no hay disponibilidad o baja la calidad de esa pradera o de ese alimento, inmediatamente baja la ganancia de peso y por lo tanto tenemos un crecimiento muy desuniforme en nuestro sistema, una promedio, una baja ganancia de peso, y eso lo único que hace es que los ciclos de producción sean bastante largos. Eh, Otra característica que se asocia a la anterior es que la reposición que tiene el engordero con animales lecheros, ¿cierto? Son animales que tienen un bajo desarrollo para la edad que tienen. O sea, habitualmente 12 meses y pesan 150 kilos, 160 kilos, 10 meses, 160 kilos. Hay una falta de desarrollo ruminal también en muchos de ellos cuando los compran. Hay claramente en muchos de ellos síntomas de enfermedades crónicas, como neumonias crónicas, que han sobrevivido, pero tienen neumonias crónicas y esos animales nunca van a llegar a ser el potencial de crecimiento que ellos deberían haber tenido. En algunos casos, sobre todo por el manejo de sacarlos muy prontamente a pastoreo, estos animales sufren muchas parasitosis y cuando finalmente llegan a ser comprados como reposición son animales que no están en muy buenas condiciones y son animales un poco más viejos que lo que uno esperaría a la edad de una reposición adecuada. La etapa final de engorda requiere un mayor tiempo, dado también esta condición, y muchas veces los agricultores que hacen ciclo con animal lechero dicen, tengo que tenerlo mucho más tiempo, hay una mayor suplementación para lograr muchas veces esta cobertura de grasa. Uno es por la menor precocidad que algunas razas tienen, ¿cierto? Como son los Holstein, o algunas razas un poquito más pesadas, y además de eso, asociada a una mala crianza inicial. O sea, tenemos dos factores que se combinan y que hace que la terminación de estos animales en sistemas basados principalmente en pastoreo sean un poco complejas y tenemos que hacer una suplementación especial o más días en patio cuando son una reproducción de mala calidad. Hay un bajo o nulo encadenamiento productivo comercial, exactamente lo siguiente, porque aquí también dependen de los precios que toman ellos de las plantas faenadoras o de las ferias. Por lo tanto, la proyección de los precios y cómo ajusta el ciclo nuevamente le imprime una condición de limitación para una mejor planificación. Nosotros aquí les puedo presentar un poco un resumen de lo que hemos ido trabajando ya desde el 2015 a la fecha, 2014 en realidad, con un equipo integrado por el doctor Wolfgang Ster, colegas también como Marcelo, Saldivia, Valentina Maldonado, Beatriz, Aguilar, que están trabajando con nosotros ya hace un tiempo. Y hemos recibido el apoyo, y aquí quiero agradecer públicamente al Gobierno Regional de Los Ríos, que ha creído en esta línea de trabajo y nos ha apoyado ya por un largo periodo con 3 proyectos consecutivos, apostando más al desarrollo de largo plazo que a los simples resultados de proyectos específicos. Así que eso es muy importante y es una gestión que hemos realizado con el Gobierno Regional y también con el apoyo de la Corporación de la Carne. Partimos con un proyecto para solucionar el problema de crianza. Hoy día yo les voy a presentar también los avances que tenemos en los recría y engorde y la calidad de carne, y estamos iniciando un proyecto que tiene que ver con la valoración de los terneros lecheros con cruzamientos terminales, pero no solamente enfocado a los cruzamientos, como bien nos presentaba Sergio y Aida la semana pasada, sino que también vamos a ir al rebaño lechero para que esto se transforme en un sistema. No estamos solamente pensando en la generación de un animal per se de mejor calidad, sino que también en que se construya un sistema permanente en el tiempo que aporte valor a nuestra ganadería y mayor desarrollo y sustentabilidad. Tradicionalmente el animal lechero, si lo miramos en un ciclo completo, dado estas condiciones que tienen estos dos segmentos, ¿cierto? El productor que hace la crianza, que es particularmente el lechero, y el recriador y engorda, terminamos con ciclos muy largos, de alrededor de 24 o 27 meses, ¿ya? Con ganancias promedio, para sacar un animal de 500 kilos, con un grado de cobertura 1, de alrededor de 600 gramos, 650 gramos. Por supuesto, creciendo como una especie de serrucho, ¿cierto? Con variaciones a través de las temporadas. Lo que nosotros proponemos es un alto uso de la pradera, porque nosotros disponemos de ese recurso en nuestro sur de Chile, pero además de eso, la incorporación de una suplementación estratégica para lograr ciclos más cortos. Y en el caso de otoño, nosotros
proponemos un ciclo de 18 a 19 meses, y en el caso de primavera, entre 21 y 22 meses, que podría ser perfectamente alcanzable, con lo cual nos evitamos, particularmente en el de primavera, que es bastante más difícil de llegar a esos niveles de ganancia de peso y esas edades, nos evitamos un segundo invierno, que es lo que habitualmente, en cualquier condición, es lo que produce la negatividad absoluta de este proceso de eficiencia. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí también ahora empezamos un poco la investigación cuando dijimos cómo intervenimos estos sistemas. Primero nos fuimos al doctor fisiológico. Los doctores fisiológicos del animal lechero y todos los animales en general, bovinos, tienen estas dos características. Primero, es posible lograr alrededor de 200 kilos a los 6 meses porque estamos en el momento de mayor eficiencia del crecimiento de un bovino, donde estamos en un crecimiento exponencial. Para ganar 1 kilo de ganancia de peso, los animales requieren 3 kilos y medio de materia seca, por tanto son muy eficientes en la conversión, a diferencia de lo que tenemos en la etapa de engorda, donde tenemos que terminar estos animales con un costo energético mayor por el depósito de grasa. Después, hay un concepto que es la programación del músculo, el tejido adiposo, que ocurre en el tercio final de gestación del feto y en los primeros meses ante la pubertad del animal bovino. Y eso programa la calidad de carne futura. O sea, nuevamente hace mucho sentido el encadenamiento productivo económico para optimizar el crecimiento inicial para que después, cuando lleguemos a la etapa final de engorda y pasemos a la etapa de faena, podamos tener un nivel de calidad que sea terminado en las condiciones, en las mejores condiciones posibles. En el caso de la recría de engorda, no es posible llegar a un animal de 18 o 20 meses si partimos con 12 meses con 150 kilos, 160 kilos. O sea, necesitamos hacer una buena crianza y a los 200 kilos 6 meses, 180 o 200 kilos 6 meses, es necesario para lograr un ciclo corto también en la engorda. Optimizar el manejo del pastoreo es fundamental. Cantidad y calidad de ensilaje es absolutamente, lo hemos visto en nuestros ensayos, cómo un ensilaje de regular calidad se comporta frente a un ensilaje de buena calidad, y la respuesta es absolutamente diferente, y por tanto hay que estimular la buena conservación de forraje con todas las técnicas y las condiciones que los productores puedan entregar. El crecimiento lineal, o sea, tratar de no ajustarse al crecimiento compensatorio, sino que mantener una constante de crecimiento a través de un buen manejo de pastoreo, una buena base forrajera, que en este caso es el ensilaje, de pradera principalmente, y una suplementación estratégica en los momentos complicados. La decisión de la suplementación estratégica es bien particular, debido a que uno ve, ¿cierto?, cuando empieza a bajar la calidad del forraje, cuando empiezan los animales a tener menor ganancia de peso, pero como no son pesados los animales constantemente, a diferencia de lo que ocurre en leche, aquí también hay que tener una asesoría permanente, un control frente a los animales para poder actuar oportunamente y no dejar pasar un mes de 300, 400, 500, 600 gramos menos por día, porque eso evidentemente que significa más tiempo en el ciclo productivo. Finalmente, hay un tema que vuelvo a insistir, que tiene que ver con mejorar la relación comercial entre los productores lecheros, criadores y engorderos. Yo creo que aquí hay un tema a trabajar. Nosotros estamos impulsando algunas líneas de investigación y espero poderlas presentar más adelante y que esto llegue a buen puerto. El crecimiento exponencial, solamente para resumir, esta parte fisiológica que ustedes ven aquí, desde el nacimiento a la pubertad, que es el momento donde tenemos la crianza, es el momento de crecimiento exponencial. O sea, tenemos que tomar esto de la mejor forma posible. Y aquí viene una cosa súper interesante, que es lo que hacen habitualmente algunos agricultores, es restringir la alimentación del ternero, porque como es negativa su rentabilidad, ¿cierto?, no hay margen, en fin, el ternero lechero, si uno, lo que estoy haciendo es solamente agravar el problema de la crianza. Al revés, si nosotros logramos estimular ese potencial de crecimiento, vamos a obtener, obviamente, que un menor costo de producción, si es obviamente de acuerdo a lo que le estemos dando, un menor costo de producción por kilo producido, lo cual es muy conveniente para el productor lechero, que es lo que nosotros logramos finalmente terminar en una licencia, ¿cierto?, en un protocolo de manejo que yo les voy a presentar en un par de minutos más. Desde el punto de vista de la programación, si se fijan ustedes aquí, es un poco complejo el cuadro, pero fíjense en lo azul, tiene que ver con la hiperplasia, ¿cierto? El número de
de adipocitos, que son los que forman la grasa, ¿cierto?, de nuestro, ya sea intramuscular u otros depósitos de grasa, ocurre principalmente en la gestación, el depósito intramuscular, que tiene que ver con el marmoreo, ocurre básicamente en el tercio final de gestación y hasta más o menos ante la pubertad. Es en ese momento donde formamos la hiperplasia, ¿cierto?, el número de adipocitos que finalmente vamos a lograr que crezcan con una dieta energética al final de nuestro periodo de engorda. O sea, si hacemos el animal lechero, tiene esta característica, su madre tiene una muy buena alimentación. Los productores lecheros realizan un periodo de secado muy bueno porque están también recuperando su vaca y preparándola para la siguiente lactancia porque ellos saben que es un negocio. Por lo tanto, el animal en la gestación recibe un muy buen plano nutricional y después, si nosotros le damos un adecuado plano nutricional, lo hacemos crecer con todos los nutrientes necesarios, logramos tener un animal que va a tener un potencial importante para la etapa final de la engorda. Cuando no realizamos esta etapa intermedia, ¿cierto?, una crianza débil o no lo realizamos en las mejores condiciones, obviamente que al engordero se le dificulta poder terminar esos animales en los tiempos, en los crecimientos y en la calidad necesaria para proyectar un negocio sustentable en el tiempo. Por lo tanto, para la primera etapa tecnológica, que es la crianza, nosotros diseñamos esto. Nos fuimos por una hipótesis que era invirtamos más tecnología, más alimentación, mejor manejo en el periodo de mayor eficiencia biológica. ¿Para qué? Para obtener un menor costo por kilo de producción, obviamente aspirar a un mejor margen y ojalá tener un menor costo de reposición en el caso cuando hay ciclo completo. Aquí viene un poco, no voy a entrar tanto en detalle de nuestro sistema porque eso está disponible en varias páginas web y después ustedes si solicitan información adicional yo se las puedo enviar. Hay uno de los costos importantes que hacen los productores en un sistema tradicional de producción de crianza de ternero, que es básicamente una dieta líquida, leche, sustituto, ¿cierto? Por 2 meses, nos hemos encontrado hasta con 90 días, pero lo más eficiente alrededor de 60 días. Un concentrado de iniciación y después prontamente un concentrado de crecimiento y la pradera, principalmente los terneros nacidos en primavera. Y esa pradera complementada o no con algún crecimiento, con un concentrado de crecimiento, pero lo que en general nos hemos encontrado es que a los 6 meses, una buena crianza son 150 kilos, algunas un poquito más, un poco menos, y 200 kilos finalmente a los 10 meses o un poco más. Lo que nosotros hicimos fue básicamente estamos hablando de los machos, disminuir la dieta láctea al mínimo posible para asegurarnos que esa dieta láctea mantenga el crecimiento. Obviamente los terneros muy chicos no pueden consumir ningún otro tipo de alimento que no sea dieta láctea, pero prontamente lo reemplazamos por un concentrado único que es un concentrado que reemplaza como un sustituto de leche al principio, pero después se transforma en un promotor de crecimiento y es un concentrado único por alrededor de 180, 106 meses, y con lo cual nosotros garantizamos un crecimiento de alrededor de 900 a 1 kilo al día y logramos finalmente tener un ternero de 6 meses con 180 o 200 kilos. Hemos superado en algunos casos con animales muchas veces doble propósito, que tienen un mayor potencial de crecimiento, pero lo que habitualmente encontramos en animales Holstein o con ese potencial de crecimiento, alrededor de 200 kilos a los 6 meses. Por lo tanto, menos días de dieta láctea, lo cual reducimos el costo, que es importante, reducimos los gastos en mano de obra, lo hacemos menos dependiente de esta dieta láctea que sabemos que es una complicación en las terneras desde el punto de vista sanitario, preparación, potenciales de diarrea, y finalmente los pasamos a un concentrado único durante todo este periodo que está formulado con un balance energético y proteico un poquito distinto a lo tradicional, pero con un fuerte paquete de minerales, vitaminas, un poco reforzado en algunos aditivos, que hacen que estos animales crezcan en forma sostenida y puedan cumplir todos sus requerimientos. Lo que obtenemos finalmente es una reducción de un sistema tradicional de alrededor de 3 meses. Esto está disponible a través de la primera licencia comercial de la Universidad Austral de Chile, que se llama Viturus el sistema, se distribuye a través de Ferosor, de Comincen, de Covepa, y está disponible para los agricultores que ya lo han incorporado. Tengo que señalar
que es un sistema de producción, es un protocolo, no es un alimento per se, sino que tiene que ir acompañado por el ABC de la crianza. Si no tenemos una buena higiene al parto, una desinfección del ombligo, un adecuado suministro calostro, todas las otras condiciones que están detalladas en el protocolo, no vamos a obtener la ganancia de peso que nosotros queremos ni los resultados esperados. Por lo tanto, tiene que ser un paquete adecuado de un protocolo de crianza y no solamente un concentrado. Eso es muy importante porque muchos agricultores que no tienen el ABC de la crianza establecido en sus campos, no es conveniente que empiecen con un sistema que seguramente le va a producir un margen, pero es mucho más riesgoso desde el punto de vista de fallar en alguno de los otros aspectos. Y finalmente aquí, bueno, hay muchos ensayos de validación, esto ya está en la etapa comercial, por lo tanto aquí tenemos resultados de productores reales también. Estos son los primeros ensayos donde finalmente llegamos, ustedes ven ahí los 200 kilos, 210 comparados con los sistemas tradicionales. Lo hemos probado esto en distintos agricultores pequeños, medianos y grandes, y ha sido los resultados particularmente en los boveros colorados, ¿cierto? Que tienen una característica de crecimiento mayor, en la pequeña agricultura, que están principalmente este tipo de animales, tiene mucha expectativa para nosotros, incluso se han llegado a 220, 230 kilos en los primeros 6 meses con una tasa de crecimiento que nosotros no la esperábamos. Por tanto, ahí tenemos una potencialidad, particularmente en el tema de la pequeña agricultura, para optimizar esta etapa e insertarlo posteriormente con mejor calidad a la etapa de recría y engorda. Los costos son muy variados porque todo va a depender básicamente de la mano de obra y de otros márgenes, pero en general los márgenes con los precios que nosotros tenemos un costo por kilo alrededor de entre 900 y 1000 pesos en los distintos campos. Eso varía muchas veces por los manejos sanitarios, en fin, la mano de obra se diluye en más terneros cuando son predios más grandes, se concentran menos terneros cuando son predios más pequeños. En general, con un precio hoy día de 1.200, ojalá que sean esos precios, sabemos que han estado un poco menores, pero también tuvimos precios de 1.400 hace un tiempo atrás, genera un margen entre 50, 35, 50, 55, un margen positivo. Y eso en un productor que tiene una vaca lechera que produce 6.500 litros, que la madre de ese ternero le entrega un margen de 8 pesos por litro dentro de un año de producción. Por lo tanto, no deja de ser interesante desde el punto de vista del productor lechero poder tener una opción de criar un ternero de mejor calidad. Y esto, si nosotros lo comparamos con los distintos precios en productores no tecnificados, nosotros acabamos de terminar un proyecto CONICIT con pequeños agricultores de centros de acopio, donde encontramos 2.200 pesos por costo por kilo, altísimo, por alta dependencia de la dieta láctea, muy baja suplementación, bajos crecimientos posteriores al destete, en fin, un alto costo por kilo producido. En un sistema tradicional tecnificado, los valores en general andan alrededor de 1.200, 1.400 pesos, y el sistema nosotros apunta a una mayor inversión, obviamente, pero un menor costo por kilo, que es finalmente el que permite la transacción. Finalmente ese tema lo terminamos, lo validamos, lo entregamos al sistema, a los productores en forma de distribución ya de transferencia tecnológica. Y ahora vino la siguiente pregunta: ¿cómo nos integramos a la segunda etapa? ¿Cómo logramos pasar de nuestra ternerera al productor que hace la recría, que hace la engorda y finalmente llegar a la calidad de carne? Aquí me tienen que seguir, realizamos 2 ensayos muy interesantes por 2 años con el apoyo de 2 predios importantes en la región de Los Ríos que nos facilitaron sus campos, nos dispusieron los recursos, hicieron las adecuaciones necesarias para nosotros adaptarnos. Y nosotros planteamos 2 modelos de recría y engorda, perdón, de crianza para llegar, en el caso de los machos nacidos en otoño, alrededor de los 18 meses, y en el caso de los de primavera, alrededor de los 20 meses. Ustedes ven aquí la curva teórica que nosotros planteamos, que es con puntitos, y esta curva teórica de puntitos decía que ojalá mantener un crecimiento lineal, con suplementación estratégica en algunos momentos, y llegar finalmente a los 18 meses con 500 kilos, con un grado de cobertura grasa. ¿Qué es lo que pasó en la práctica en estos 2 campos? En el campo de Río Bueno con línea roja y en el campo de Futrono, le vamos a llamar así a estos 2 predios, que tienen ciclo completo, son lecheros, pero que tienen ciclo completo, en la línea más morada o azul. Ustedes ven aquí que partimos muy bien con lo que es Vitulus, con lo que es la etapa inicial, pero en algún momento de los 5 meses estos productores por espacio
es una realidad, tuvieron que sacar sus animales afuera, lo cual produjo un retraso en el crecimiento. En alguno de estos productores utilizó algo muy tradicional que se ocupa en los animales de otoño, que es la avena verde, ¿cierto?, para pastoreo. Obtuvimos ganancias de 230 gramos, no recuerdo la cifra exacta, pero con un retroceso. Posteriormente entramos a lo que era la primavera, donde se inició un crecimiento muy adecuado, alrededor de 901 kilos, que es lo que habitualmente ocurre en promedio durante el periodo de primavera, y nos encontramos con un verano muy seco, el verano del año pasado, muy seco, donde tuvimos que empezar una suplementación, y una suplementación especial para animales que todavía estaban en crecimiento durante este periodo del verano. Llegamos al otoño, terminamos la suplementación de verano, y lamentablemente esperábamos el repunte de otoño, no llegó, desde el punto de vista de la lluvia no hubo, por lo tanto tuvimos una baja de peso y finalmente logramos entrar a patio después de sobrepasar este otoño, alrededor de junio, y se mantuvieron alrededor de 60 días, 70 días en un campo, y en el otro por condiciones de venta y de disponibilidad de recursos alimenticios que tenía, lo prolongó un poco ese crecimiento en patio de alimentación por bastante más tiempo, alrededor de 120, 130 días, y llegamos a 520, 19 meses, y 18 meses, 518 kilos. Esto es bastante complejo de podérselos transmitir en una sola charla, pero voy a tratar de resumirles todos los manejos. O sea, lo fundamental es poder llegar. En el de otoño es bastante más fácil mantenerlos tabulados porque son menos pastos dentro de un campo y se pueden mantener más tiempo dentro de la ternera. Nosotros igual destetamos los 45 días, estos animales salieron a los 5 meses a postoreo, pero la meta en esto es clara: 6 meses, 180 o 200 kilos. Si no, es muy difícil lograr finalmente los 18 o las metas que uno se ponga como engorda completa. Cuando los animales salen a pastoreo después de un otoño, ustedes los ven aquí muy firmes, muy bien desarrollados, son animales que han sido criados con nuestro sistema, y ustedes ven cómo se enfrentan a la época invernal, final, ¿cierto?, antes del pastoreo, en muy buenas condiciones. Esto es importante. Lo hemos detectado que alrededor de 120, 130 días son fundamentales para darle este desarrollo ruminal, este desarrollo del marco del animal que finalmente le lleva a enfrentar, sobre todo el otoño, si es que lo sacan antes, un muy buen inicio de la primavera. La primavera es muy variado, hay muchos sistemas de pastoreo, lo ideal es usarlo con franja, ¿cierto? Depende de la carga animal, con franja diaria, ojalá, donde ustedes ven aquí que la disponibilidad es fundamental para el tema de la ganancia de peso, donde, cierto, que si disponemos menos, y eso significa muchas veces también asociado al residuo. Aquí hay distintas técnicas de manejo, cierto, recomendaciones, pero en general menos de 1.500 kilos de materia seca como residuo en general afectan ya ese crecimiento y no vamos a tener el potencial de 1 kilo. O sea, hay que siempre salir con un poco más de eso, guardando las condiciones, obviamente, de la rotación. Pero rápidamente nos encontramos, después de un manejo de primavera, nos encontramos con los veranos, que son absolutamente complejos en el sur de Chile hoy día. Ustedes ven aquí estos animales, estas praderas absolutamente secas. El riego todavía en carne es incipiente, yo creo que las rentabilidades todavía lo limitan un poco. Por lo tanto, aquí es necesario iniciar las suplementaciones, que es lo que nosotros llamamos suplementación estratégica. Ojalá que estas suplementaciones sean con una fuerte base de ensilaje de buena calidad, pero muchas veces, sobre todo en los rebaños, se encuentran con que el uso de los ensilajes, sobre todo en el verano, están un poco guardados todavía para lo que viene el invierno. Por lo tanto, hay una cierta limitante. Y aquí nosotros hicimos una suplementación con concentrados comerciales, ¿cierto?, que disponían algunas empresas, en grande, donde no pierde, y ustedes ven los animales ahí donde lo disponen, y con esto lograron mantener su crecimiento en algunos de los casos en forma sostenida en verano con alrededor de 900 kilos, con 3 kilos de concentrado. El patio también es una alternativa del sur de Chile. Hay muchos agricultores que han incorporado estos patios relativamente simples, ¿cierto?, esta infraestructura, donde transportan estos ensilaje maíz, ensilaje de pradera, y además con granos disponibles en el sur. Aquí no hay receta porque cada productor, depende de los granos que disponga, puede hacer su ración. Aquí es muy difícil disponer de un concentrado
genérico, ¿cierto?, que involucre todos los aspectos, porque los granos, no hay competencia con los granos que son mucho más baratos desde el punto de vista de cómo los productores los obtienen. Por lo tanto, la engorda en este caso, que es un patio muy interesante, debido a que llegamos con animales muy bien preparados para la engorda, estuvimos alrededor de 66 días en patio, con una ganancia promedio de 1,4 kg, y llegamos a los 18,5 meses con un promedio de ganancia de peso desde el nacimiento hasta la faena, hasta la salida del predio, de 870 kilos promedio. Aquí ustedes ven los dos campos, Río Bueno y Futrono, 18 y 19 para otoño. Esto es muy interesante porque en otoño habitualmente, particularmente en el predio Futrono, tenía alrededor de 24, 25 meses promedio de su campo para otoño, y pasó a 19 meses con los rendimientos de canales, con un rendimiento canal de un 53 contra 51, este nivel más Holstein y este nivel un poquito más frisón, como el que está en la foto detrás. La cobertura de grasa, lo que nosotros esperábamos, alrededor de 1,1, 1,5, lo cual es adecuado para la comercialización. En el caso de la primavera, aquí sí que es bastante más complejo, y es el gran dolor de cabeza que tienen muchos productores que llevan el sistema completo, porque tienen un gran número de tenderos nacidos principalmente en primavera, y además los engorderos también se encuentran con mayor oferta de los animales de primavera. Aquí la curva es un poquito más flexible, en el sentido de que las ganancias de peso son menos de las que podríamos forzar en el sistema de otoño, pero obteniendo alrededor de los 20, 21 meses podríamos obtener un animal de 500 kilos sin ningún problema, donde hay dos momentos clave. Yo diría que dos momentos clave son básicamente lo que es el invierno, obviamente el primer invierno. O sea, si ahí nosotros no hacemos una suplementación adecuada, no hacemos un crecimiento de animales y mantenemos peso, o en muchos casos perdemos peso, finalmente va a ser muy difícil finalmente llegar, incluso con un crecimiento comensal que sea durante la época de primavera adecuado, pero va a ser parcial, no podemos llegar finalmente a nuestra meta, y habitualmente pasamos al segundo invierno. Y el otro punto es la recría y el verano, o sea, la crianza, perdón, y el verano. O sea, hay una necesidad, por falta de espacio, de sacar rápidamente los terneros a pastoreo, en terneros chicos, ¿cierto? 60, 70 días, se termina la leche y rápidamente pastoreo, en fin. Aquí nos hemos encontrado con resultados que no son muy buenos, y todos ustedes lo saben, ¿cierto? Hay productores que sí, que les va bien, otros. Pero cuando uno saca la cuenta global, finalmente llega a que no tenemos animales con muy alto crecimiento en este periodo, y estamos perdiendo ese potencial que habíamos dicho. Entonces, lo que nosotros hemos recomendado, en el caso de productores que tienen más espacio, es poder usar galpones que han tenido para los partos, en fin, adecuarlos para la crianza de los terneros y mantenerlos el mayor tiempo posible, o en el caso que tengan que salir afuera, que salgan al sol y que sean complementados con un sistema de alimentación, suplementación, que el que nosotros hemos diseñado, u otro, pero además de eso, que mantengan como un patio de sacrificio, en realidad, una rotación, no a pastoreo a boca llena de estos terneros, porque además esas praderas en primavera son muy sobrecargadas de nitrógeno, y estos terneros todavía están en un desarrollo de su rumen, lo cual lleva muchas veces que estos terneros no se desarrollen adecuadamente, básicamente porque las condiciones nutricionales no son las adecuadas. Entonces, hemos hecho esto y hemos tenido resultados no como los que nosotros quisiéramos, pero muy cercanos, y hemos sacrificado, en vez de 950 gramos, tenemos 850 gramos, y ya se acercan a este potencial que nosotros quisiéramos, con un manejo un poquito más simple. El verano es complejo, particularmente para este tipo de ternero, porque primero ya terminó el periodo de la primavera y se encuentra con este verano donde tenemos condiciones como las de arriba, seco absolutamente, donde los animales, el polvo está por todos lados, y en otros campos donde hay cierta disponibilidad, pero con una FDN de la pradera que no es la adecuada para un ternero que tiene un alto crecimiento, que necesita un alto requerimiento de proteína principalmente. Por lo tanto, ahí nosotros diseñamos dos ejemplos, hicimos una pequeña suplementación con un producto relativamente proteico, barato, y logramos mantener una ganancia de peso en suplementación en potrero con alrededor de 500 gramos, con una suplementación de 2 kilitos en concentrado, que además tiene una característica de un extensor forrajero, o sea, sustituye un poco de forraje y permite mantener un animal que también es parte de la ecuación de nuestros sistemas pastoriles. El invierno es un
es un momento súper complejo para todo el campo, pero es necesario mantener el crecimiento. O sea, si no apostamos en este momento y dejamos confiando en el crecimiento compensatorio, en la primavera, habitualmente este va a ser estos 120, 150 días muchas veces, van a ser los que finalmente lleven a que estos animales pasen hacia 24, 26 meses e incluso un poco más. Aquí la calidad de los ensilajes fundamentales, nosotros hicimos unos pequeños ensayos, ¿cierto?, con suplementación y sin suplementación, donde un ensilaje, una pradera había baja disponibilidad, ¿cierto? Medimos el consumo con plato, hay un ensilaje de regular calidad que se utilizó, en el caso de 2,5 y 1,3, menor cantidad, pero suplementamos con 4 kilos de un alimento muy voluminoso, también con el concepto de extensor forrajero, y logramos ganancias de peso durante invierno entre 700 y 850 gramos en los lotes que hicimos en la comparación, con una suplementación de 4 kilos, lo cual además permitió en un campo donde hicimos ese ensayo particularmente, un campo que tenía una carga animal muy alta, muchos animales, le permitió mantener esos animales durante el invierno con una ganancia muy buena, yo diría, para el invierno, lo cual les permitió además enfrentar la primavera adecuadamente, y llegamos a un final de, bueno, manejo primavera es tradicional en todos los campos y habitualmente lo hacen bien. La primavera estuvo bastante prolongada, este año particularmente, donde ocurrió este ensayo, prolongada cuando tuvimos un poquito tuvo bien el verano, y solamente tuvimos que suplementar ya al final del verano en estos animales previo a la engorda, que nosotros le llamamos un tratamiento pre-engorda antes de entrar a patio, con una pequeña suplementación creo que fueron por 60 días en este caso. Aquí sí, logramos 22 meses en el caso de Río Bueno. En el caso de Futrono, el periodo de Futrono pasamos hacia más largo debido básicamente a la condición de precio de mercado. Aquí es muy decidor el precio final, y los agricultores lo saben, el precio final de la vara en este caso. Por lo tanto, ellos esperaron tiempo para subir el precio, lo cual en un caso resultó, pero eso significó prolongar el tiempo de estadía en el campo. Pero en comparación al global, un campo que tiene 2.000, 3.000, 1.500 animales por lo menos, engorda todos los años, ellos tienen, el de primavera tiene alrededor de 27 a 28 meses de edad cuando los faenan habitualmente. Y aquí ya logramos llevarlo a 23, o sea, es un cambio sustancial si ellos incorporan alguna de estas mejoras o manejos productivos en sus campos. El peso faena fue más alto que los de otoño, 548, 530 kilos, obviamente por más tiempo. La Canales con 285, 66, el rendimiento similar al anterior, muy Holstein, y en este otro caso un poco más frisón. Los precios, o sea, la estimación de costo de estos sistemas son absolutamente referenciales. Esto no es, cada campo va a cambiar de acuerdo a los insumos que tenga, el tiempo de suplementación, el tema de manejo. Solamente nosotros aquí hicimos un análisis de nuestro ensayo, de los costos de alimentación, y ustedes pueden ver aquí la edad de faena en los novillos de otoño, la edad de faena en los novillos de primavera. Hay un tiempo diferente que lo que nosotros habíamos programado. Los pesos también son distintos, o sea, alrededor de 50, 40, 50 kilos más entre los de otoño y primavera, básicamente por el tiempo. Los rendimientos muy similares, y el costo por vara caliente de alimentación, alrededor de 1.500 de todo el ciclo, esto desde el nacimiento hasta la faena, 1.300 en el caso de Futrono en otoño, y en primavera alrededor de 1.700 pesos. Y la diferencia, fíjense ustedes, y los productores lo saben perfectamente, tiene que ver con el precio. O sea, miren la diferencia acá, o sea, entre 2.090 y 2.250 pesos tenemos alrededor, es lo que genera básicamente este margen, que es solamente el margen de alimentación, obviamente, el costo de alimentación. Posteriormente hay que poner todos los otros costos operativos. Pero nuestro sistema, que no es necesariamente una idea propia, sino que nosotros lo hemos adaptado a nuestras condiciones, obedece también a lo que hace Irlanda, a lo que hacen otros países donde la importancia del rebaño lechero para la producción de carne es muy importante. Llevan a adaptar a una alta utilización de forraje durante el proceso productivo, pero además de eso, menos tiempo. O sea, ojalá más eficiente, obtener mayor eficiencia de esos animales en su ciclo productivo. Y eso significa, no sé, por ejemplo, en el caso de estos campos con sus promedios habituales, hay
entre 3, 4 meses menos de costo de mantención del animal, que hay que cuantificarlo en un análisis económico, y no solamente hasta este punto, sino que ahora hay que agregarle cuánto pasaría en ese costo de mantención futuro si los animales salen antes. Hay un retorno al capital también que ha sido valorado por estos empresarios, y el aumentar la carga, porque soy más eficiente, puedo tener más animales en mi mundo, en mi campo, cuando los tengo por menos tiempo, y también hay cierta optimización de la infraestructura. Por lo tanto, nuestro modelo, en cierta medida, que nosotros hemos iniciado en esta edición, podemos encontrar otras alternativas, podemos optimizar incluso esto, o enlentecer un poquito. Eso queda para futuras investigaciones, y que cada productor pueda adaptarlo a sus condiciones prediales. Esto no es una receta, sobre todo en la riqueza y engorda, tiene que adaptarlo a sus condiciones prediales, pero no tiene que seguir algunos conceptos, algunos principios. Primero, una ganancia de peso entre 800 y 900 gramos durante todo el proceso. Ganar, ojalá, el mayor tiempo posible a pastoreo, pero sabemos que es limitado, que básicamente la pradera en primavera es la buena y dura entre 60 a 90 días. Complementar las épocas críticas con un ensilaje regular a buena calidad y una suplementación estratégica. Aquí el control de peso es fundamental. El controlar el peso de los animales va a decirnos cuándo tenemos que empezar esa suplementación. Y el modelo nosotros ocupa en diferentes entre otoño y primavera, pero alrededor de entre 800 y 1000 kilos durante todo su ciclo productivo de concentrado o grano, concentrado comercial o grano. Con eso tenemos más o menos lo que ustedes vieron ahí, esos márgenes que les presentamos. Por tanto, contemplar también en un análisis más de la empresa, los menos meses sin costo de mantención, obviamente el retorno al capital y cómo poder aumentar la carga animal. Esa carne, ese corte que está ahí corresponde a los ensayos de nosotros. Ustedes pueden ver ahí un animal bien criado desde el nacimiento, con un crecimiento constante durante todo su ciclo productivo, puede llegar finalmente a obtener un marmoreo como el que están ustedes viendo ahí en esa foto. Los mensajes finalmente, y que nos abren aquí a la discusión. Nuestra investigación ha generado una oportunidad para el productor lechero de generar un margen positivo, nos permite insertar, tener ya la siguiente etapa, y también, si se aplica, permite evitar los temas de bienestar animal que están presentes, que van a estar cada día más presentes, sobre todo en el área lechera. Optimizar la ganancia de peso en la ría y engorda, un adecuado manejo del pastoreo, pero además de eso, utilizar la herramienta de la suplementación estratégica adecuada, útil, simple y ojalá de costo-beneficio. Y además de eso, un trabajo que hay que iniciar como industria para poder generar el cambio y este desarrollo productivo a nivel macro, que tiene que ver con la implementación de modelos de producción de novillos de lechería en forma más eficiente, pero que se encadenen, que se integren en esta producción entre la lechería y el ganado de carne, que va a ser absolutamente virtuoso para nuestro desarrollo productivo. Nosotros tenemos manuales de esto, toda esta información está disponible en el caso de la primera etapa, que es Liturus, y en la segunda etapa, que todos los resultados que yo les mostré, traté de resumirlo, que son bastantes más, está en un documento que estamos en estos momentos terminando, que ya desde el próximo mes, cuando lo apruebe el gobierno regional, va a estar disponible digitalmente y también en papel para las personas que quieran conocer más detalles y cómo pueden ir tomando ciertas recomendaciones para integrarlas a sus propios sistemas productivos. Así que esa es mi presentación, muchas gracias por la atención, así que estoy dispuesto a las preguntas.